Buen día. El Centro de Estudios Cívicos de Córdoba comienza hoy un ciclo dedicado a temas de apologética católica. Sabemos todos las dificultades que padecemos los cristianos en este mundo secularizado, frente al cual en muchos casos nos sentimos inermes, indefensos, en gran parte por lo que llamaba Benedicto XVI el analfabetismo religioso que nos afecta a la mayoría de nosotros, a la mayoría de los laicos, que no hemos sido debidamente formados en nuestra juventud. Por cierto que los laicos no estamos obligados a conocer profundamente la teología, pero nos referimos a los conocimientos mínimos que deberíamos tener los laicos que hemos tenido la suerte de estudiar, de realizar los principales estudios primarios, secundarios y en algunos casos terciarios, esos conocimientos que deberíamos conocer para defender mejor nuestra fe e incluso defendernos mejor nosotros mismos en nuestro trato diario con la sociedad, profundamente influida por corrientes agnósticas o directamente anticristianas, especialmente en las últimas décadas. En este momento es conocido las dificultades que tienen nuestros hermanos cristianos, por ejemplo, de Hungría y de Polonia, debido a la insistencia de la Comunidad Europea de que acepten ciertas cosas como respetar la pedofilia, la homosexualidad, etcétera, que van en contra de nuestros principios básicos. También en la Argentina, en los últimos años, han ido aprobándose normas que afectan nuestro estilo de vida y que provocan muchas dudas y vacilaciones en los católicos que se ven obligados a aceptar ciertas leyes como las de matrimonio igualitario, identidad de género, etc. Por eso hemos considerado conveniente dedicarnos, buscando la mejor bibliografía posible y con el apoyo de documentos oficiales del Vaticano, a ciertos temas principales de los que surgen habitualmente en la sociedad e incluso en nuestro ámbito familiar. Dudas y controversias que se plantean sobre temas como las cruzadas, las hogueras presuntas que han existido para quemar a los herejes y que dieron lugar a la aparición de la Inquisición, la evangelización de América y el tratamiento a los indios, el tema de Galileo, etc. Hay infinidad de temas que trataremos de ir analizando desde nuestra óptica, apoyado siempre con el asesoramiento eclesiástico, pero desde la perspectiva laical. Y pretendemos hacerlo, por lo menos hasta fin de año, cada 15 días aproximadamente, elevando estos videos a nuestro canal de YouTube. El primer comentario, que va a ser muy breve porque debemos abordar tema muy árido en el que necesitamos imperiosamente utilizar lo que ya está escrito por nuestros grandes teólogos, especialmente de la antigüedad, concretamente el gran maestro de teología y filosofía que fue Santo Tomás de Aquino. El primer tema entonces es tratar de analizar si es posible defender la existencia de Dios, puesto que si no estamos en condiciones de saber con certeza si puede o no existir un ser superior en el que creemos y a quien profesamos nuestra fe, evidentemente todo lo demás sería inútil. Sabemos que en la historia de la humanidad siempre han estado aquellas personas que niegan explícitamente la existencia de un ser superior, los llamados ateos. Hay otros que crean dioses a su medida, trayendo como consecuencia visiones reducidas de Dios, como por ejemplo los deístas, los panteístas
los idealistas kantianos, etc. En nuestros días percibimos, por el avance del secularismo, la ausencia de Dios en las estructuras de nuestra sociedad. Una sociedad que termina poniendo a Dios entre paréntesis y diciendo, si Dios no está en mi vida práctica y no tengo cómo probar si existe o no existe, entonces no me interesa. Ante este panorama, los católicos enfrentamos la urgencia de hacer una opción clara y decidida por anunciar con argumentos sólidos que Dios sí existe y está muy cerca de cada uno de nosotros. El hombre puede llegar al conocimiento de Dios de muchas maneras. Todas ellas responden tanto a la capacidad natural de la inteligencia humana de conocer la existencia de Dios, como a la revelación divina que nos ofrece de Él un conocimiento sobrenatural. Entonces, nos vamos a abocar concretamente a la ayuda importante que nos ha legado el santo Tomás de Aquino, nuestro mayor filósofo y teólogo, y que desarrolló hace más de 700 años para demostrar la existencia de Dios desde un conocimiento que se suele llamar a posteriori, es decir, de una manera de aproximarse a la realidad divina desde la experiencia sensible, que va de lo conocido a lo desconocido, de lo sensible a lo espiritual, de los efectos a la causa supremas. Santo Tomás reduce o sintetiza toda su argumentación en las famosas 5 vías. La primera vía se funda en el movimiento. Es innegable y consta a nuestros sentidos que hay cosas que se mueven, es decir, que cambian. No se trata solo del movimiento en sentido físico, o sea, la locomoción, sino en sentido metafísico, es decir, como paso de la potencia al acto, cambios de una condición a otra, por ejemplo, la semilla que se transforma en un árbol, de un ser a otro, etc. Pues bien, todo lo que se mueve cambia, muda o transforma, es movido por otro, ya que nada se mueve más que cuando está en potencia. En cambio, mover requiere estar en acto, ya que mover no es otra cosa que hacer pasar algo de la potencia al acto, y esto no puede hacerlo más que lo que está en acto. Por ejemplo, el fuego hace que un leño, que está caliente solo en potencia, pase a estar caliente en acto. Es imposible que una misma cosa sea por lo mismo y de la misma manera motor y móvil, como también lo es que se mueva a sí misma. Por consiguiente, todo lo que se mueve es movido por otro. Pero si lo que mueve a otro es a su vez movido, es necesario que lo mueva un tercero y a este otro. Pero no se puede seguir indefinidamente, pues los motores intermedios no mueven más que en virtud del movimiento que reciben del primero. Lo mismo que un bastón, nada mueve si no lo impulsa la mano. Por consiguiente, es necesario llegar a un primer motor que no sea movido por nadie. Este primer motor, que no es movido por nadie, es el que conocemos por Dios. Luego, Dios existe. La segunda vía se basa en la causalidad eficiente. Nos consta por experiencia que hay en el mundo sensible un orden determinado entre las causas eficientes, pues están subordinadas esencialmente entre sí para la producción de un efecto común. Pero no se da, ni es tampoco posible, que una cosa sea causa de sí misma, ni en el orden del ser, ni en el orden de la operación, pues en tal caso habría de ser anterior a sí misma, y esto es imposible. Ahora bien, esta serie de causas eficientes, subordinadas esencialmente entre sí, no se puede prolongar indefinidamente, porque siempre hay causas eficientes subordinadas. La primera es causa de la intermedia y esta causa de la última. Si no existiese una causa primera, tampoco existiría la intermedia ni la última. Por consiguiente, es necesario que exista una causa eficiente primera. Esta causa eficiente primera,
que no es causada por ninguna otra, a la que están subordinadas todas las demás causas, esta causa eficiente incausada es llamada por todos Dios. Luego, Dios existe. La tercera vía se fundamenta en la contingencia de los seres. Es evidente que hallamos en la naturaleza seres que pueden existir o no existir, porque vemos seres que vienen a la existencia por generación y otros seres que se destruyen por corrupción, es decir, seres que no tienen en sí mismos la razón de su existencia, sino que están condicionados por otros seres, y por lo tanto hay posibilidad de que existan y de que no existan. Estos seres reciben el nombre de seres contingentes. Ahora bien, es imposible que los seres contingentes hayan existido siempre, ya que lo que tiene la posibilidad de no ser, hubo un tiempo en que no fue. Es decir, los seres contingentes que tienen la posibilidad de existir y de no existir, reciben la existencia no por sí mismos, sino de otro ser que ya existe. Así pues, los seres contingentes son, por esencia, efecto, seres que piden causa, seres que alguna vez han comenzado a existir causados por otro. Pero como ya se demostró antes en la segunda vía, es imposible y absurdo que haya una serie infinita de seres contingentes, es decir, de causas subordinadas, ya que es imposible que solo existan efectos. Por consiguiente, los seres contingentes exigen la existencia de un ser que no haya comenzado a existir, un ser no causado, que exista por sí mismo, un ser que ha existido siempre. A este ser se lo llama ser necesario. Es forzoso admitir la existencia de un ser necesario que exista por sí mismo y que no tenga fuera de sí la causa de su necesidad, sino que sea causa de los demás seres. A este ser necesario, que no tiene la existencia recibida de otro, sino que existe por sí mismo, en virtud de su propia naturaleza, es al que todos llaman Dios. Luego, Dios existe. La cuarta vía de Santo Tomás considera los grados de perfección que hay en los seres. Vemos en los seres que unos son más o menos buenos, más o menos verdaderos y nobles que otros. Y lo mismo ocurre con las diversas cualidades. Así, por ejemplo, nadie duda que el hombre es más perfecto que el animal más perfecto que el vegetal, y este más perfecto que el mineral. Lo propio se ha de decir de la bondad, de la verdad, de la nobleza y de otras perfecciones semejantes, las cuales están realizadas en todos los seres según una diversidad de grados, en virtud de la cual unos seres son más perfectos que otros. Pero la diversidad de grados que se da en esas perfecciones, es decir, las cosas más o menos buenas, más o menos verdaderas, más o menos bellas, etc., supone la existencia de lo máximo. Están reclamando un ser óptimo. En este proceso de ascensión, llegamos a una primera causa en donde todas estas perfecciones se encuentran en grado sumo y en toda su plenitud. Ahora bien, quien tiene una perfección pura en grado máximo, o por esencia, es causa de esta perfección en todos aquellos que la poseen en grado inferior, o por participación. Además, no puede ser más que un único ser, una única perfección subsistente en sí misma, una única perfección en toda su plenitud y totalidad. Por consiguiente, existe algo que es para todas las cosas, causa de su ser, de su bondad,
de su belleza y de todas las perfecciones, porque se trata del ser sumo, de la verdad suma, de la suma bondad, y a este ser todos lo llamamos Dios. Luego, Dios existe. En la quinta vía, Santo Tomás se refiere a la toma del gobierno del mundo. Vemos que hay cosas que carecen de conocimiento, como los cuerpos naturales, que obran por un fin. O la conservación, ese fin puede ser o la conservación de su especie, o el orden dinámico del cosmos, etc. Por lo que se comprende que no van a su fin obrando al azar, sin rumbo ni orientación, sino intencionadamente. Ahora bien, los seres que carecen de conocimiento no pueden tender a sus respectivos fines, si no los dirige un ser inteligente, que conozca dicho fin, y a la manera como el arquero dirige la flecha. Esta inteligencia ordenadora no puede estar ordenada por una serie indefinida de inteligencias, sino que es preciso llegar a un ser inteligente supremo, que consiste en su mismo acto de entender, un entender infinito, subsistente y único. Es decir, que es el origen y el fundamento de todas las demás inteligencias, que conocen y dirigen las cosas carentes de conocimiento a sus propios fines. Luego existe un ser inteligente supremo que dirige todas las cosas naturales a sus respectivos fines, y a este ser lo llamamos Dios. Por lo tanto, Dios existe. A esta reflexión estrictamente filosófica corresponden estos argumentos de Santo Tomás. La filosofía contiene un capítulo, una rama, que es la llamada teodicea, que pretende precisamente o estudia la posibilidad de la existencia de Dios obtenida a través del razonamiento. El razonamiento sabemos que lo tenemos todos los seres humanos, por nuestra propia naturaleza, al margen de que practiquemos o no una religión determinada. Por eso, esos grandes filósofos que fueron los griegos de la antigüedad llegaron al conocimiento o a comprender la existencia de Dios, si bien por la carencia de la revelación no podían determinar exactamente las condiciones, las características, pero sabían sí que existía un ser superior que regía el mundo. En la actualidad también podemos utilizar la ayuda de las ciencias humanas. Por ejemplo, el jesuita y físico Robert Spitzer, que fue rector de la Universidad Gonzaga, considera que la astrofísica contemporánea es la llave científica para probar la existencia de Dios. Spitzer explicó que la existencia de un creador se puede explicar a través de la ciencia contemporánea y la filosofía moderna, hoy mejor que nunca. Señala que las pruebas científicas más recientes evidencian que el universo no es infinito, sino finito. Comenzó en un cierto punto, estimado aproximadamente en 13.000 millones de años, y está en constante expansión. La complejidad del universo se basa, dice este teólogo y físico jesuita, se basa en un equilibrio increíblemente delicado de 17 constantes cosmológicas. Si cualquiera de ellas se modificara una décima a la tetragésima potencia, estaríamos muertos y el universo no sería el que es. Cada modelo del Big Bang demuestra lo que los científicos llaman una singularidad, y la existencia de cada singularidad exige que exista un elemento externo al universo. En este sentido, recordó que Roger Penrose, el famoso matemático y físico inglés,
corrigió algunas de las teorías de su amigo y colega Stephen Hawking, concluyendo que todas las teorías del Big Bang, incluso la llamada teoría cuántica, confirman la existencia de estas singularidades. Todas las explicaciones nos llevan a una fuerza que es previa e independiente al universo. Puede sonar argumento teológico, dice Spitzer, pero realmente es una conclusión científica. No se puede no aceptar la existencia de esta singularidad. Esta teoría es tan sólida que la mayoría de los astrofísicos actuales están saliendo del armario para aceptar una conclusión metafísica, la necesidad de un creador fuera del espacio y del tiempo. De esta manera hemos querido resumir este comentario sobre un tema complejo, pero al cual no podemos esquivar el tratamiento, puesto que hace la esencia de la apologética cristiana. Si no podemos creer por vía de la razón que existe un ser superior, mal podríamos estar aceptando entonces una teología, una religión revelada que podría parecer, como nos acusan los ateos, un cuento para chicos. Sin embargo, a través de estos argumentos sumamente complejos y profundos, podemos considerar que la existencia de Dios está demostrada a través de la filosofía y a través de la ciencia. Los invito a que por este canal de YouTube nos sigan acompañando en este viaje que intentamos hacer por los principales temas que aborda la apologética católica. Muchas gracias por la atención y hasta siempre.